bienvenidos nuevamente a otro programa de tópicos de interés gerencial de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Administración y Gerencia. Quien les habla la doctora Neida Ibáñez, directora general de la red. Seguimos abordando el tema del modelo de la quíntuple hélice como modelo de racionalidad para el análisis de las propuestas viables de la economía post-pandemia. En esta oportunidad, la séptima parte, hoy 21 de marzo de 2021, nos acompañan desde Venezuela la maestra Alejandra Mujica Alfonso, nos acompaña el profesor maestro José Pineda Ruiz, nos acompaña el doctor Rubén Castillo y mi persona. Desde México nos acompaña el maestro Roberto de Luna, el profesor doctor Guillermo Marín, el doctor Eduardo Ortigosa, el profesor doctor Miguel José Mujica Areorma y desde Estados Unidos la doctora Evelyn Martínez. Le cedo la palabra a nuestro director ejecutivo, el profesor Miguel José Mujica Areorma. Adelante. Muy buenos días a todos. Nuevamente en esta reunión, hoy 21 de marzo del 2021, nos encontramos en este espacio académico virtual que es la Red de Investigadores Latinoamericanos en Administración y Gerencia, donde están invitados estos distinguidos investigadores nuestros que nos hemos asociado de manera cooperativa y colaborativa para el intercambio de conocimiento en el campo de la administración, la gerencia y otros campos afines. Tenemos acá presentes con nosotros la doctora Evelyn Martínez Torres, desde Estados Unidos, y colaboradora nuestra desde hace tiempo, muchísimo tiempo ya, y que realmente nos acompaña en esta ocasión, como siempre. La investigadora Alejandra Mujica Alfonso, desde Venezuela, también se incorpora a nuestro equipo y bueno, está aquí con nosotros. También vamos a oír sus planteamientos y sus aportaciones. También tenemos presentes acá el maestro Roberto de Luna, desde aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde también nos acompaña para los efectos de sus aportaciones y la construcción de este espacio del conocimiento. Tenemos también al profesor José Rafael Pineda, desde Venezuela, que también desde el punto de vista del gremio, del profesional de la administración, nos viene también acompañando en este proceso de establecimiento de estos espacios y redes del conocimiento. También tenemos por aquí a los doctores, el doctor Eduardo Ortigosa, desde también de Ciudad Juárez, profesor y académico y también actor importante en el sector empresarial de la región. Lo tenemos también acá en nuestro espacio para sus excelentes aportaciones. Y también tenemos al doctor Guillermo Marín, también un colega, profesor, muy apreciado amigo también, igual que el doctor Ortigosa, de aquí de Ciudad Juárez, que también vienen a colocar su granito de arena en esta difícil actividad y labor de construcción del conocimiento en el campo de la administración y la gerencia y áreas afines, debidamente contextualizado en nuestras localidades, en nuestras regiones, en nuestra realidad latinoamericana. Presentes, de hecho, dos países hermanos como son México y Venezuela. Y estamos también desde diferentes países donde están sus diferentes miembros, donde están ubicados en Perú, en Ecuador, en Italia, en México y en Venezuela. Bueno, vamos a iniciar la actividad. Adelante, doctora Evelyn. Bueno, muy buenos días. Primeramente, un saludo a todos y nuevamente gracias por esta oportunidad que nos brindan para, bueno, hacer algunos planteamientos en relación a la situación actual. En el caso mío específico, que he trabajado mucho tiempo con las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Una de mis grandes inquietudes
en este momento es realmente la situación que ellas están viviendo y sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad innovadora, porque de alguna manera han sido bastante adaptativas y flexibles para afrontar este cierre de alguna manera largo por problemas de la pandemia y evidentemente lo que se ha generado en función al desempleo. Yo creo que esas son, hablar de pymes y hablar de desempleo es un elemento bastante interesante dentro del análisis. Porque a pesar de que su aporte en el Producto Territorial Bruto no es de gran significación en algunos momentos, cuando se recogen las estadísticas, evidentemente que su aporte en función a prestación de productos de bienes y servicios y por el otro lado generadoras de empleo, sigue siendo un nivel de banderas para ella. Uno de los elementos, por lo menos que a mí me parece importante de aportar ahorita, sobre todo porque ya tenemos más de un año con esta situación de abrir y cerrar en función de los niveles en que se encuentra la pandemia en determinados momentos, la expectativa evidentemente que están generando las vacunas, que yo creo que eso puede ser el paso definitivo para poder nosotros volver a una nueva normalidad, porque estoy segura que la normalidad como tal hacia el pasado parece bastante cuesta arriba. Yo diría que en este momento realmente el soporte, el apoyo que se le pueda generar desde el punto de vista financiero a las empresas para poder seguir manteniéndose, eso definitivamente es un elemento clave. Hay todo un esfuerzo direccionado para que las pymes mantengan por lo menos los niveles de empleo. Yo lo veo mucho aquí en el estado de Texas, por ejemplo, que hay un esfuerzo sostenido para que ellas puedan mantener sus niveles de empleo y hay una serie de aportes que se han hecho, no solamente directamente a la población más vulnerable, sino a los pequeños y medianos empresarios. Yo creo que ese es un punto bastante importante que nosotros pudiéramos desarrollar y creo que esas estrategias que están allí planteadas y otras que tendrán que seguirse manteniendo para que ellas logren cada día más ser más competitivas, son realmente posibilidades ciertas de poder pasar esta gran crisis que de más está decir, nadie, por supuesto, podía estar preparado para una adversidad tan grande como la que estamos padeciendo. Yo creo que en este aspecto la creatividad, la innovación y todo lo que tiene que relacionarse con estos aspectos, la manera en que yo las veo se la han jugado. Lo que pasa es que el efecto ha sido tan alto, es decir, el impacto ha sido tan alto que seguramente están funcionando con los niveles realmente en algunos casos no llegan sino a mantener sus estructuras de costo en el mejor de los casos. Yo quisiera hasta este momento hacer mi intervención en relación a esos aspectos y por supuesto abrir este debate que me parece bastante importante e interesante. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Evelyn, por tu excelente aportación. Vamos entonces a continuación. Bueno, doctor Guillermo Marín, adelante. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, retomando un poco la idea de la doctora Evelyn, efectivamente la pandemia vino a dar, desde el punto de vista más positivo, vino a dar nuevas oportunidades, vino a sacudir la caja, vino a mostrarnos a muchos de los que creíamos entender de emprendimiento, pues nuevas maneras y nuevas formas de hacer negocio. Y sobre todo algo que intuíamos, la gran flexibilidad
por no decir la gran necesidad, la gran flexibilidad empresarial que sobre todo las pequeñas empresas han tenido que desarrollar la innovación y la creatividad, y sobre todo la creatividad como punta de lanza para poder generar oportunidades, para poder generar, si no bien una ventaja competitiva, sí al menos lograr mantenerse, que creo yo que hoy día las pequeñas empresas buscan al menos mantenerse a flote, esperando que esta pandemia suceda, pase. Dudo un poco de una búsqueda de la competitividad como tal en un momento de pandemia. En un momento de pandemia lo que buscan es mantenerse a flote más que luchar por crear, por generar mayor mercado. Y esto es interesante porque podemos ver cómo los emprendedores comienzan a moverse. Y esto es una estructura normal del mercado. Cuando algunos competidores comienzan a sufrir los embates, en este caso, de un entorno no propicio para ellos, bueno, emergen otros actores en los cuales muy posiblemente ese entorno resulta de beneficio. O sea, que mientras empresas localizadas, empresas registradas, empresas tributarias, mantienen sus puertas cerradas por cuestión de la pandemia, surge y eso quiero hacer relación aquí en México, surge una nueva tribu empresarial que es muy curioso y digno de estudiar. Aquí en México se le ha dado el término de las nenis. Las nenis, a diferencia de los ninis que tenemos aquí en México, los ninis es una clasificación que se le hace a aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esos son los ninis. No son productivos o no están involucrados en el sector productivo. Pero esta nueva tribu que aparece o de alguna manera se evidencia mucho más, esta tribu empresarial llamada las nenis o los nenis, son pequeños emprendedores que han visto en la pandemia la oportunidad que los actores tradicionales han dejado abierta. Al no poder abrir sus puertas, bueno, ellos han entrado a este sistema empresarial a través del mundo virtual. Los nenis están catalogados como, sobre todo, mujeres, empresarias o pequeñas empresarias o emprendedoras que a través de las redes han estado haciendo sus ventas. Tal vez anteriormente en menor volumen, hoy por las condiciones del mercado han aumentado prácticamente su volumen y su presencia dentro del entorno empresarial. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, gran referente en nuestro país, acaba de publicar un estudio sobre las nenis. Dice que están moviendo alrededor de 9.5 millones de pesos diarios. 9.5 millones de pesos diarios esta tribu digital que mueve sus productos a través de las redes. Y esto está generando el autoempleo. El autoempleo para las mujeres, asignatura pendiente que hemos tenido nosotros por muchos años en México y en Latinoamérica. Y entonces es interesante esta postura, puesto que estamos viendo cómo cuando algún actor sale del mercado, inmediatamente otros entran a este mercado. Y bueno, ¿cómo se entra? Con creatividad. ¿Cómo se entra? Con innovación. ¿Cómo se entra? Con
tal vez estrategias ligeras, pero esas estrategias ligeras te permiten ser muy flexible para poder entrar y modificarte, para poder reconstruirte en el camino, para reaprender de cómo las redes se manejan en el ámbito empresarial. Y entonces, bueno, pensando o introduciendo en esta parte de la competitividad, en esta primera aportación, dejo sobre la mesa esta, esta nueva tribu digital de empresarias de autoempleo que generan prácticamente dividendos económicos muy importantes cuando los actores tradicionales que no son capaces de moverse a la velocidad que ellas se pueden mover, salen del foco, ¿no? ¿Esto seguirá durante la pandemia? Es una pregunta que tendría yo que dejar en la mesa. Desde mi punto de vista, creo que ha llegado para quedarse. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Profesor Pineda, adelante. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días a todos los participantes, a todos los presentes. Interesante, por supuesto, y agradecido por la actividad del día de hoy. En el ámbito de nosotros, como profesionales, agremiados a esta ciencia administrativa, no podemos dejar de lado hacer nuestra participación, pues, en cuanto a que tenemos este elemento esperado de la nueva normalidad con el COVID-19. Acá en Venezuela vemos distintos efectos que nos han implicado en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y su desarrollo productivo, ya que paulatinamente podemos notar que se observa efectos negativos en nuestra economía. De tal manera, podemos observar las políticas que se vienen utilizando para propagar este elemento social han sido poco visibles en lo que es el desarrollo productivo. Sin embargo, nuestra estadística en cuanto al efecto a la población no ha sido muy impactada, pero nuestras empresas han tenido un fuerte impacto en lo que es su desarrollo productivo. Vemos las distintas restricciones en cuanto a lo que es el manejo de las comercializaciones, de las importaciones, exportaciones. Vemos el impacto también en cuanto al manejo del turismo. El turismo ha sido muy impactado acá en Venezuela, así como en las distintas partes del mundo. También observamos cómo nos ha impactado en lo que es el sistema productivo alimentario. Y nosotros, como profesionales agremiados, nos ha sido un poco difícil también en cuanto es la triada, profesores, de lo que es el gremio, las universidades y las empresas. Hoy día se están discutiendo mucho lo que es la formación de la malla curricular de los profesionales de la ciencia administrativa. Es un elemento que hemos tenido también que participar por las diversas y enumeradas situaciones negativas en cuanto a la participación de nuestro gremio para poder conformar esa malla curricular, evaluar en los diversos contextos y la integración de las TIC para poder estar consonantes a lo que es la conformación de nuestros profesionales en la ciencia administrativa y tener una perspectiva en función de lo que será nuestros profesionales y nuestra profesión post pandemia, aunado a esta nueva normalidad. Son unos elementos, pues, que queríamos tocar y que debemos reconocer también que en base a todos estos elementos pueden integrarse con las diversas limitaciones
que se nos presentan de una manera muy recurrente hoy en día. Iremos desarrollando conjuntamente con los distintos participantes en la distancia y agradecemos pues la posibilidad que nos permiten de disertir conjuntamente con ustedes en la actividad del día de hoy. Profesor, buenos días, continúo acá entonces en línea. Muchas gracias, estimado profesor José Rafael Pineda Ruiz, por su aporte e intervención. Bueno, adelante. Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Bien. Es interesante la parte que hemos estado hablando a nivel micro y mediana empresa. Me llama muchísimo la atención y creo que son muy acertados los comentarios. Definitivamente yo, siendo administrativo en toda mi formación, desde la licenciatura, pasando por la maestría y terminando con el doctorado, no puedo dejar de pensar cuál es el papel, hablando en términos de competitividad sistémica, que están jugando los países en este momento, en esta necesidad de salir y sobresalir en la escena mundial. Y no me deja de llamar la atención este factor recurrente. Ahorita comentaban el caso Venezuela y tendría que hablar hoy en día del caso de México. En esta confusión estratégica que parece mostrar nuestro gobierno respecto a cuáles son las decisiones que se van a tomar en aras de una competitividad mayor. Es interesante, por ejemplo, México recibe dos impactos al mismo tiempo que de alguna manera lo han sacudido de manera interna y en su visión hacia el exterior. Tenemos que se presenta al mismo tiempo la pandemia con el cambio de gobernantes y con un cambio de régimen de gobierno, de manera de pensar. Y es muy interesante también observar las críticas a las que se ha sometido este gobierno por estas nuevas alternativas que propone en aras de mejorar la competitividad, donde la duda que me queda es si realmente se está decantando México ya por voltear hacia América Latina, porque empieza a copiar los modelos de gobierno de países como Bolivia, como Venezuela, y si es realmente la gran oportunidad del país para consolidarse en una alianza volteando a ver a sus raíces. Y si a lo mejor México desde la estrategia gubernamental está tratando de hacer este papel, de querer jugar un rol de alianza con los gobiernos de los países de Latinoamérica. O definitivamente va a seguir sometido a los intereses del país que tradicionalmente nos ha tenido bajo su dominio, que es el gobierno americano. Este disfraz que hemos jugado de ser socios y siéndolo en la realidad, en aras de la competitividad, pasamos a ser del primer socio comercial al segundo, porque China nos desbancó. Si México de alguna manera está intentando, junto con el resto del gobierno, de los gobiernos de Centro y Sudamérica, establecer una nueva estrategia en aras de la mejora de la competitividad. Dicho de otra manera, quiere el gobierno mexicano en aras de la competitividad sistémica del país hacer qué? Trabajar desde el interior con sus fuerzas populares, llámese micro, mediana y pequeña empresa, pero con un modelo donde intenta establecer relaciones comerciales con el resto del país latinoamericano, o está intentando consolidarse a través de la cuestión de la migración en su relación con Estados Unidos. Quiero concluir diciendo entonces que lo que me deja duda en este momento es cuál es exactamente el rumbo estratégico que lleva el país. Porque a mí en lo personal se me hace interesante pensar por qué México no ha volteado
hacia su naturaleza, hacia su cultura, hacia su identidad, en aras de buscar esta innovación que tanto hemos mencionado, para encontrar modelos de competitividad más acordes a nuestra cultura y a nuestra realidad. Y esto lo quiero decir, lo enfatizo mucho porque nosotros seguimos en las universidades enseñando temas de administración empresarial más abocadas al modelo americano. Lo que nosotros enseñamos en los libros, queremos preparar, estamos conscientes de que en nuestro país, para salir adelante, una de las aristas que necesita mejorar es la educación. Pero cuando hablamos de educar a nuestro país mexicano, nos abocamos a copiar modelos de educación que en primer lugar están basados en la revolución industrial, que fue inglesa, con sistemas corporativos que pertenecen a Estados Unidos, que nada tienen que ver con la realidad de este país, que se parece más a la realidad del continente latinoamericano, y en aras de este nuevo neocolonialismo, que es como han acusado a López Obrador, ¿verdad? Me deja la duda, y yo creo que ustedes tendrán que responder conmigo, y cada quien desde su opinión muy respetable, de cuál es el rumbo estratégico que está tomando México. Están tomándose acciones, pero creo que a nadie nos queda claro cuál es la estrategia. Y en lo personal, a mí ya me encantaría, porque este país necesita un cambio en unión con todas el resto de los países del continente latinoamericano, que empezar a pensarse utilizando estos modelos de innovación, partiendo de la quíntuple hélice, con elementos que hablaran de la gobernanza latinoamericana, que permitieran hacer un cambio en las estrategias que necesita el continente de manera conjunta. Yo creo que ya es hora de que México juegue su verdadero rol, y lo que no me queda claro es qué está haciendo el gobierno mexicano al respecto en cuanto a esa parte. O sea, que tome su rol de consolidar la identidad latinoamericana a partir de este país y no voltear a ver a Centroamérica, que es un núcleo muy débil para iniciar la unidad latinoamericana. Entonces, pero habrá que ver lo único que es cierto en este país, y lo observo en el continente latinoamericano, es la incertidumbre por falta de un rumbo estratégico como continente. Veo acciones aisladas de algunos países, pero todavía no nos ponemos muy bien de acuerdo. Ahorita Venezuela está desesperado tratando de captar capital extranjero. Le ofreció a México incluso decirle: tienes problema de gas, yo te ayudo. Yo estoy nadando en esos recursos. Nosotros los perdimos y los entregamos a los americanos. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en aras de mejorar esta competitividad sistémica? ¿Hacia dónde debemos apuntar y qué recomendación debemos de dar estos núcleos académicos a través de investigación más profunda para encontrar el sustento que nos permita decir: ya es hora de voltear a vernos como países aislados? Necesitamos empezar a voltear en aras de una unidad. Este sueño bolivariano quizá pudiera ser la nueva solución para dejar de ser muchos países pobres y empezar a encontrar modelos de competitividad a través de sistemas innovadores propiciados por una educación correcta basada en modelos de la identidad latinoamericana. Con esto cierro mi participación respecto a la competitividad sistémica. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ortigosa, por tan excelente aporte y que nos incentiva, ¿verdad?, a esta discusión tan interesante alrededor de lo que a veces se ha mencionado como el latinoamericanismo. Vamos a continuar con la nueva ronda con la doctora Evelyn Martínez Torres. Me acaba de avisar aquí Zoom que nos concedió tiempo sin límite. ¿Okay? Entonces, para la reunión. Entonces, adelante. Vamos a seguir con la discusión. Bueno, sí. Adelante. Su micrófono está en mute. Perdón,
Bueno, yo comparto el planteamiento en relación a ese espíritu latinoamericano para lograr acuerdos de integración. Evidentemente que el problema de la identidad con una memoria tan frágil como a veces sufrimos los latinos ha sido... y mi posición en este momento, un poco en relación a eso, sería que esa memoria frágil pasa un poco por las ideologías. No importa si la ideología, el peso mayor es de izquierda o es de derecha, recordando en este momento un planteamiento de Pepe Mujica en Caracas, en un evento de integración precisamente con el Cono Sur, donde me gustó mucho una frase que dijo en aquel entonces en Caracas, que hasta cuando nosotros seguíamos pensando que el gran lobo era los Estados Unidos y nos plegábamos a otro lobo, que en aquel momento era todos entrar con China, era el planteamiento en ese momento que llevaban posturas de diferentes países de la región. Y me llamaba la atención porque era un hombre con muchísima credibilidad desde el punto de vista de las izquierdas, ¿no? Que hiciera esa reflexión, un hombre con el peso que él tenía. Y más me gustó cuando la señora Kirchner, en aquel momento presidenta de Argentina, ella le hizo como una reflexión de respuesta a lo que él estaba diciendo. Y eso lo comparto ese criterio de que Latinoamérica ha estado siempre como metida dentro de una cápsula donde los gobiernos se proponen los cambios y siempre direccionados en función de una postura de ideologías políticas, pero que en su accionar no se diferencian mucho, fundamentalmente para lograr mayor nivel de bienestar de la población. Y yo creo que por allí deben de ir todas, esa es mi forma de ver el problema, que por allí debiéramos direccionar nosotros un poco esta discusión. Yo creo que ya a estas alturas de lo que yo he estudiado, sobre todo porque yo vengo de una postura muy, en mis años más tempranos, para no decir las edades, no caer en esos temas. Bueno, yo anduve mucho estudiando sobre el punto de vista de las izquierdas y era realmente la forma más fácil de que uno veía resolución de problemas en nuestras latitudes. Y sin embargo, tuvimos la oportunidad de muchas gerencias que precisamente sus impactos en problemas de pobreza, sus impactos en problemas de educación, muchos justifican que el gran monstruo del norte no los deja operar. Eso es un criterio. Yo no lo comparto 100%. Creo que cualquier imperio en este momento, con las innovaciones tecnológicas, tienen un peso muy significativo. Y si no, tuviéramos una gran Cuba en este momento, que todos sabemos que eso no es verdad. O por lo menos quienes hemos estudiado bien de cerca la situación cubana, sabemos que esa situación no es tan real como está planteada. Pero eso no es el problema. El kit del asunto sería que coincido perfectamente que la educación es la parte neurálgica de los cambios y tiene que ser una educación con libertades, porque concebir en el momento de hoy, con todos los avances de innovación que hemos logrado en estructuras cerradas, dominantes, toda esta serie de elementos tradicionales que pareciera que en el Cono Sur entran nuevamente como formas de dar respuesta a los problemas, es bastante cuesta arriba. Es decir, emprender
solamente bajo lineamiento centralizado son formas de concebirlo, pero tenemos modelos en el mundo que nos dicen que hay otra manera de hacerlo. Ujú. Y sobre todo porque hay modelos en el mundo que, guardando las distancias, Noruega, muchos países que en este momento están siendo, han reflejado que se pueden hacer cosas más combinadas, más lograr formas donde las libertades puedan existir y ser eficientes en las fallas del mercado para lograr niveles de competitividad y lograr bienestar de la población. No necesariamente con aquellas estructuras de ventajas comparativas, porque la mano de obra es extremadamente barata, como es el caso chino, sino que hay otras modalidades más eficientes, evidentemente. Pero bueno, cada país tiene su realidad y cada país tiene que diseñar su gran estrategia. Yo me atrevo a afirmar que una de las cosas más difíciles que no hemos logrado en el caso específico de las pequeñas y medianas empresas, que es el tema que es el tema donde yo me quiero enfocar, es lograr que ellas sean sostenibles en el tiempo, que es un término que se puede lograr sobre todo con este modelo sistémico de competitividad sistémica, y robustecerla, porque ya sabemos que eso impacta el desempleo. Esa es una manera de impactar de una manera bien significativa el desempleo. La industria de la construcción es otro elemento clave para impactar el desempleo. La parte de infraestructura es otra parte para impactar. Hay políticas de corto y mediano y largo plazo que nosotros con una forma más integral, más en forma de clúster, de esa manera nosotros podemos impactar el desempleo. Allí es donde hay la gran interrogante. Allí es donde está la gran interrogante del kit que no terminamos de la caja esa de Pandora, que a veces sabemos que es bastante compleja. ¿Por qué? Porque la gente pensante fortalece la estructura ciudadana de mis deberes y de mis derechos, porque yo creo que tenemos que dejar de ser en una sociedad más hacia el trabajo, tenemos que entender que hay deberes y que hay derechos. Y no en una sociedad populista donde solamente hay, o creemos que hay solamente deberes, ¿no? Derechos, perdón. Entonces, es todo un cambio de filosofía, donde siempre nos hemos empeñado en creer que solamente por la vía de las izquierdas, en algunos casos fracasadas, a mi manera de ver, por su forma de plantear el problema, su forma de direccionar el problema, evidentemente que allí hay todos unos cuellos de botellas que resolver. Es una gran, yo diría que las oportunidades que hemos tenido, el potencial de recurso físico, ¿cómo es posible que nosotros hoy en día, Venezuela padezca por gas en sus casas, la población padeciendo sus problemas, y nosotros estamos viendo que hay oportunidades para otros países? Si tú no resuelves tu problema en casa, ¿cómo puedes, por problemas de geopolítica, resolver problemas en otras latitudes? Es decir, son situaciones bastante incongruentes que uno no logra, es decir, solamente por una posición extremadamente de mantener el poder es la lógica que funciona. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que lograr, dentro de ese concepto que es el desarrollo humano, el mayor bienestar para la población. Y por allí visualizar si realmente son de izquierda, son de derecha, los que tengan que apostar a ese desarrollo y gran estrategia del país. Porque
por lo menos yo en este momento digo que hay una gran discusión, un gran debate que tenemos que sincerar para poder entrar en la senda del crecimiento y del desarrollo, y no ese crecimiento y desarrollo que estábamos acostumbrados también a ver, donde la competitividad solamente es la rentabilidad del capital, sino que consideremos una manera de lograr desde ese punto de vista sistémico cuál es el papel de la empresa, cuál es el papel de las instituciones empresariales en ese nuevo contexto. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu excelente participación. Ya vimos y les participé, ¿verdad? Podemos ampliar un poquito más el tiempo porque nos dieron por cortesía un poco más de tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a oír al maestro Roberto de Luna para que hoy su apreciación de la problemática que tenemos. Se le acaba de caer nuevamente a él, al profesor de Luna, su señal. Bueno, vamos a... Fíjense lo siguiente, bien interesante, a modo de lo que estamos conversando ya en esta parte de la discusión, lo que enlazaron perfectamente el doctor Ortigosa y la doctora Evelyn. Bien importante, porque esto nos abre un espacio de una vista de discusión que tiene que ver con los nuevos modelos que se deben establecer en Latinoamérica, los nuevos modelos de gerenciar y de hacer las cosas a nivel ya sea de las organizaciones sociales o de las organizaciones empresariales, y que tiene que ver con tener en cuenta la realidad latinoamericana. No somos Europa, no somos Estados Unidos, tenemos nuestras características propias, y pienso que alrededor de esto no tanto es la ideología en la cual nos perfilemos, sino que sencillamente el proyecto de país que tenemos. Como decía Evelyn de manera muy excelente, es decir, el ofrecimiento que hay de dar ayuda cuando hay un problema al interior, bien importante. Estos días cuando estuvimos acá, tuvimos el problema no de la escasez, sino de la interrupción del servicio por la parte atmosférica. Tiene uno la sensación, y esto seguro que ustedes allá en Estados Unidos también lo sintieron, cuando, entre comillas, vivimos en abundancia y de repente dice, hasta aquí que tenemos cierta abundancia, hay algún problema. Y eso es propio del ser humano. Cuando estamos satisfechos, buscamos el confort y estar siempre acorde con el sitio donde estamos. Bien importante eso. Y eso abre una discusión, porque yo creo que, y eso tiene lo que da el sentido a lo que hemos venido planteando, y que también en su momento lo dijo el doctor Marín, que tenía que ver con qué aspecto específico tenemos nosotros que considerar. En este momento hemos descubierto muchas cosas. Es decir, ¿qué podemos hacer en tiempos de dificultades cuando hay una cantidad de problemas sociales en nuestros países latinoamericanos y que tuvimos que saltar de la noche a la mañana de manera real a la sociedad informacional? Y eso lo vemos nosotros, los que estamos en la parte educativa, como profesores universitarios, en qué medida tuvimos que llevar adelante, estamos llevando adelante todo este tipo de actividades, y visualizamos que parte de nuestra población estudiantil tiene algunas dificultades para acceder a la plataforma, porque no todas las personas tienen esa facilidad de introducirse, conectarse, no tanto por el manejo, sino porque sencillamente las limitaciones
en la posesión de equipos, la posesión de servicios de conexión, entre otros elementos. Y nos vuelve la realidad nuestra latinoamericana, es decir, es Latinoamérica. Y como decía Evelyn, y creo que también lo mencionó el doctor Ortigosa, no tanto los aliados que nos busquemos, sino el modo adecuado de buscarlo. Cuando nosotros vemos que hay una situación aquí en México y viene un país que siempre ha sido hermano de México, como es Venezuela, y que en el pasado hemos estado asociados, acuérdense del grupo de los tres, ¿no? ¿Se acuerdan? El grupo de los tres, que lamentablemente fue prácticamente disuelto de manera errónea en políticas económicas equivocadas. Entonces, ¿qué tantas cosas hubiésemos hecho en ese momento? A la fecha, muchísimas cosas. Entonces, queda una cantidad de reflexiones, incluso dentro de esos esquemas de integración que hemos visualizado en el pasado y que de una u otra forma no necesariamente han sido exitosos, que no han terminado definitivamente de concretarse. Visualizamos el Mercosur, después vimos el UNASUR, después vimos una cantidad de intentos y que no tenían fundamento, no han tenido fundamentos sólidos, porque al menor problema se han disuelto, se han desintegrado, muy diferente al proyecto que hemos visualizado con todos sus altibajos, como ha sido la Unión Europea. Vemos cómo se mantiene en el tiempo, cómo se adhieren nuevos miembros. También hay la salida, como hemos visto nosotros recientemente, que en el fondo no salió porque no entró, se mantuvo siempre como a la distancia, como ha sido el caso de Gran Bretaña en relación con la Unión Europea. Pero en el caso de los demás países se han mantenido. Y para nosotros creo que es importante, somos nosotros latinoamericanos, es decir, no necesariamente tenemos que compararnos, pero es importante tener un referente de cómo hacerlo, pero desde nuestra perspectiva de latinoamericanos. Claro. Y así. Vamos entonces a continuar en ese orden. No sé quién quiere participar inmediatamente, si el doctor Tigosa o el doctor Marín, para seguir adelante. Una vez que participen ellos, vamos para oír la opinión del profesor Pineda. O no sé si quieren que demos participación al profesor Pineda. Profesor Pineda, ¿está allí? Sí, profesor, muy importante. Por favor, adelante. Adelante. Porque como nos está haciendo referencia el profesor Ortigosa, conjuntamente con la profesora Evelyn, no podemos obviar que todo va a transcurrir en función de las libertades que como sociedad podamos atacar en contracara a lo que es las libertades y no el libertinaje, partiendo de ahí primordialmente, enfocado, como dice el profesor Ortigosa, fundamentado con la educación que va a ir entrelazado a la heterogeneidad que nos viene dando los diversos marcos jurídicos que vienen enfocando los diversos partidos políticos que estén manejando las políticas de Estado, bien sabiendo, como lo hemos mencionado en el transcurso de la mañana, las baterías van enfocadas hacia el sur. Las baterías en función de las estrategias que venimos generando nosotros desde la universidad para que no agudice el déficit de la racionalidad que tenemos hoy en día. Es importante que las diversas, también ahorita que estaba notando acá con la participación de la profesora Evelyn, cuando hace referencia la geopolítica. En la geopolítica estamos viendo una polarización que lamentablemente tenemos que apartar
tenemos que apartar porque tenemos que buscar la integración, como bien nos hace referencia latinoamericana, sur-sur, integrando también a nuestro norte, que es México latinoamericano, rompiendo ese margen rompiendo ese margen de incomprensión, coordinando la comprensión y basado en la gestión de riesgo que tenemos que tener en cuanto a las diversas transacciones económicas, de la importación y la exportación, obrando la buena voluntad y generadora de identidad latinoamericana, como nos está diciendo también, profesor. Bueno, estos elementos, si bien es cierto, van a delimitar la convivencia social digital. Esa convivencia social ya es digital en base a la telemática, como usted mismo nos ha dicho. Y ojo, es tanto así que tenemos que ver que irónicamente, de la manera geopolítica y polarizada, estamos observando unos distintos stakeholders que diferencian totalmente. Podemos ver en el ámbito financiero y económico la creación la creación de otras monedas, la criptomoneda, la economía digital inmersa en esta situación, rompiendo todo el paradigma económico financiero del manejo de la moneda fiduciaria. Elementos que tenemos que evaluar totalmente por las diversas circunstancias que venimos nosotros en las universidades, abocados a la formación de nuestro proceso de nuevos profesionales de la ciencia administrativa, para buscar la manera de que por vías de sección, sin crear ningún tipo de elementos, como nos hizo referencia la profesora Evelyn también, encantado con esa participación. Cuando nos hace referencia, profesor, a los antecedentes históricos de izquierda, estamos de izquierda o de derecha de los distintos países. Estamos viviendo una nueva revolución que la estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos haciendo una historia muy importante hoy día, desde los diversos escenarios. Nosotros acá en Venezuela, si bien es cierto, tenemos una polarización muy importante y como hace referencia, somos el norte del sur, que hemos tenido limitadas implicaciones por diversos conflictos, por diversos desconciertos que han generado mucha decepción. Sí, han generado mucha decepción, pero han generado también un gran nivel de voluntad de una población para que tenga sentido común y logre de manera estructurada afrontar estas circunstancias. Los precios del petróleo han disminuido, el sistema productivo en nuestro llano, por cierto, hace pocos días, 19 de marzo, nuestro llano estaba festejo. Elementos para poder señalar como algunos. Que no podemos, profesor Mujica, no podemos apartar el derecho del gentilicio de nuestras poblaciones simplemente por buscar la forma o manera de mantener las estructuras de las organizaciones para generar la productividad de una pequeña o mediana empresa. No, es como nos hace referencia nuestra profesora Evelyn. Hoy día va a estar fundamentado en la interactuación de los seres humanos, basados en torno a un excelente concepto
de lo que es el nuevo sistema de sociedad por las distintas personificaciones de nuestros seres en base a los distintos roles sociales, a abocarnos al rol que tenemos cada uno. Si bien es cierto, nuestra profesión de las ciencias administrativas es multidisciplinaria, es de servir a la humanidad, también es cierto que debemos abocarnos a especializarnos en nuestro ámbito, en nuestro interés, para lograr obtener mejores posiciones y dar chance al incremento del prestigio de nuestra ciencia administrativa con nuestros principios como referencia. Otro de los elementos que también quería hacer señalamiento, profesor, como nos hace mención nuestro profesor, nuestro Eduardo Ortigosa. ¿Ves? Es importante de que no podemos en ninguna ocasión menospreciar los diversos campos profesionales. La profesión de la ciencia administrativa, desde sus cimientos, generados por los principios de la planificación, no podemos en ningún momento seguir, profesor, generando pañitos de agua tibia, basados en la improvisación. Hoy día es necesario afrontar la situación con una planificación, una planeación plenamente estratégica, integral, humanista y no servilista. Si bien es cierto, las instituciones van a depender siempre de los seres humanos. Hoy día, sea una institución productiva, sea una institución de servicios, sea una institución sin fines de lucro, generadora simplemente de actividades socioproductivas, nosotros tenemos que ir generando cada una de las actividades en función de una planeación estratégica, integradora. Venezuela, no estamos aislados de esa situación, jamás y nunca. Estamos bastante golpeados, así como está golpeado muchos países del mundo, reflejados en las estadísticas. Pero estamos en la oportunidad, pues, dispuestos a hacer esa vinculación, como nos hace referencia también el profesor Guillermo Marín. Elementos integradores en el ámbito competitivo y no comparativo. También le hizo referencia a nuestra profesora Evelyn, recordando a nuestro maestro de la gerencia moderna, Peter Drucker. Cuando la Organización Mundial del Comercio, si queremos buscar nuevos elementos que nos permitan esa libertad económica y financiera, hagamos estrategias competitivas y no comparativas. Porque entraríamos, como dice nuestra jerga, dimes y diretes. ¿Y dónde está la productividad? ¿Dónde está el beneficio? Bueno, esos eran unos elementos, profesor, que quería hacer señalamiento. La disposición que tenemos también acá en la academia, los distintos profesores. Recordemos que acá en la región de Carabobo tenemos 2 universidades, profesor, que generan profesionales de la ciencia administrativa en sus distintos ámbitos: administración de empresas, administración tributaria y financiera, administración comercial, administración de recursos materiales y financieros, administración de recursos humanos. Y todas esas universidades nos preocupamos de qué está haciendo el profesional en abocarse, en evaluar el contexto de esa formación, de esa integración
¿Qué esperamos nosotros de nuestros próximos colegas? ¿Están evaluando? Gracias a Dios tenemos esta red donde permite fortalecer el conocimiento y el compartir de saberes. Para nosotros, hoy día, no es fácil, profesor. Señores, hoy día no es fácil estar en una reunión del Consejo Nacional de Universidades y observar que lo que menos toca relevancia es la malla curricular. ¿Qué va a ser del profesional posterior cuando egresa de la universidad? No lo estamos evaluando. Seguimos en plena lucha, profesor, en el ámbito profesional, en el ámbito gremial, para fortalecer todos estos vértices. Porque luego que nos graduamos, así como usted, profesor Mujica, el profesor Eduardo Ortigosa, como el profesor Guillermo, la profesora Belín, historia e ícono de la academia, quienes nos vienen permitiendo a nosotros seguir formando a esos profesionales del futuro, que con diversos escollos, sí existen escollos, en cuanto a la inclusión de la tecnología, y aquí está superándolo. No, que es transgeneracional y hay dificultades por lo que es la adopción de las diversas plataformas para el ámbito generacional y productivo de las instituciones, de las pequeñas, grandes y medianas empresas. Si no aprendemos nosotros, y de ustedes que de manera generacional nos han permitido, aquí estamos, México, Venezuela, Perú, Ecuador. Estaba hace poquito el profesor Hilarión diciendo que se tiene dificultades, que va a despegarse ahorita de una tutoría. El profesor Nacianceno desde Italia. Venimos conjuntamente superando esos escollos en función de la aplicación, de la comprensión profesional. Profesor, una vez más, a todos los presentes, gracias por la oportunidad y tengan presente que desde las universidades que estamos aquí en Carabobo, profesor Mujica muy bien la conoce, padre y ejemplo para mí aquí en Venezuela, como siempre lo he dicho, por la formación que me ha dado en el programa doctoral y en todo el pase por la Universidad de Carabobo, hoy día digno representante de nosotros. Puedo hacer referencia de que estamos prestos y dispuestos, profesor, a prestar todo el apoyo, la colaboración y la sugerencia y recomendaciones para fortalecer desde esta humilde trinchera gremial, porque no hay nada más bonito que ver, evaluar todos esos profesionales de las distintas áreas. ¿Dónde estamos? Nos graduamos y nos olvidamos del gremio, de la profesión, de la ciencia administrativa, porque estamos en una gran empresa, porque estamos trabajando en la administración pública. ¿Y cuál es el aporte social que nosotros estamos dando? Continúo, profesor, aquí en línea y doy espacio, pues, y que todos estemos en la participación de los diversos escenarios. Gracias por permitirme una vez más, profesor. Bueno, muchísimas gracias, profesor José Rafael Pineda, por su aporte desde el punto de vista como profesional del campo de la administración, como investigador y también como dirigente gremial de este campo tan importante como es el campo de la administración. Muchas gracias, de verdad que sí. Vamos entonces ya a seguir con el esquema. Doctor Ortigosa, adelante. Voy a ser muy breve. Coincido con el maestro Pineda en dos elementos: la estrategia y la unificación. Definitivamente estos dos elementos creo que nos pueden poner un poquito más a la vanguardia. El gran problema de Latinoamérica es que creo que no ha buscado una estrategia conjunta. Por eso me gusta la palabra unificación. El gran reto también tendría que ser voltear a ver, si estamos hablando de preceptos administrativos, habría que revisar la cadena de valor de Porter para entender el concepto de cliente interno, que es el primer cliente al que debieran atender nuestros gobernantes.
Tendríamos que hablar de todo un tema de gobernanza que me gustaría ahondar más por cuestiones de tiempo la próxima semana, si es así, o en 2 semanas cuando nos toque la siguiente reunión. Pero hablando mención a lo que comentaba la doctora Evelyn, sí, definitivamente, yo creo que el gran problema con América Latina ha sido, lo quisiera resumir en 3 elementos. Primero, las estrategias han sido de querer contragolpear al capitalismo con el comunismo, cosa que la gran pregunta que se me viene a la mente es: ¿y por qué no hemos contrarrestado con el capitalismo? Ah, bueno, pues porque capital se trata de ver quién tiene más modos y más medios. Pues da la casualidad que si no podemos aislados, realmente lo que urge es establecer una estrategia unificadora, o sea, vamos a juntar nuestros capitales y vamos a empezar a trabajar en pro y a favor de nuestras propias empresas, donde dentro de nuestro mismo continente, y pensando en modelos innovadores que rompan con esquemas que no necesariamente tengan que ser modelos corporativos. Tenemos ejemplos exitosísimos, qué lástima que no está aquí el maestro Cienciano, de lo que es la pequeña y mediana empresa en otros países. Está el caso de Italia. Entonces, ¿qué nos pasa? Porque no hemos volteado a ver estos elementos. Yo lo que sí me quisiera sacudir es empezar a utilizar otra vez dentro de las ciencias administrativas, aunque ellos sean los pioneros y las grandes escuelas estén en modelos americanos, yo creo que lo que tenemos que empezar a crear es empezar a pensar en modelos estratégicos propios que no se apeguen a los modelos de productividad y a los modelos precisamente que nos han establecido los educadores americanos, que a ellos les han funcionado muy bien. En su cultura y en su idiosincrasia funcionan. Creo que en la de nosotros tenemos una tarea pendiente y ahí es donde creo que el sector académico entramos y podemos seguir ahondando, pero tenemos tiempo limitado. Yo quisiera cortar hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ortigosa. Verdad que nos abre un espacio de investigación y de discusión alrededor de lo que hemos venido planteando. Y bien interesante porque hay muchas cosas allí. Inclusive tenemos el planteamiento del doctor Klisberg de la Administración para el Desarrollo, uno de los pioneros de esa discusión de la contextualización de la economía y de la administración para el desarrollo contextualizado en Latinoamérica. Es bien interesante. Podemos discutir muchas cosas alrededor de ello. De verdad que muchísimas gracias por tan excelente aporte. Vamos inmediatamente con el doctor Guillermo Marín. Adelante, doctor Guillermo Marín. Claro, doctor. En el mismo tenor, quisiera yo apuntar algo también muy rápido. Me considero, por supuesto, que no un experto, pero sí un estudioso del sentido de pertenencia. Tema que he venido siguiendo desde mi desarrollo doctoral. Y por lo que nos decía el profesor José Rafael y por lo que nos comenta el profesor Eduardo Ortigosa, Latinoamérica necesita una identidad latinoamericana. El americanizarnos en ese América del norte, el buscar copiar fórmulas que a ellos les han funcionado, el estudiar administración con los libros de los anglosajones, pues nos han llevado a tener una posición como la que hoy día tenemos los países de Latinoamérica, en donde en muchos de los casos ansiamos tener el nivel de vida de los norteamericanos, ansiamos tener los productos, las marcas, ansiamos estudiar en las universidades americanas o norteamericanas como tal. Es momento de empezar a crear ese sentimiento, ese vínculo psicológico con tu tierra, con tu país, con tus iguales, en costumbres, en cultura. Somos más parecidos los de México hacia la Tierra de Fuego que de México hacia arriba. Algo que nosotros en un grupo alterno a este en el que estamos, un grupo de investigación en donde el doctor Ortigosa es compañero y amigo, participante activo de este grupo,
hemos acuñado un término dentro de la investigación: conocimiento de mexicanos para mexicanos. Y quisiera yo proponer esto en un crecimiento de continente, el conocimiento de latinoamericanos para latinoamericanos. Claro que sin perder de vista lo que están haciendo otros. Por ahí hay una canción maravillosa de Silvio Rodríguez, de La Fábula de los Tres Hermanos. El estar muy metido en lo que hacen otros, perdemos la oportunidad de darnos cuenta de lo que pudiéramos hacer nosotros. El meternos solamente en lo que nosotros hacemos sin ver lo que ellos hacen, nos resta competitividad. Creo que es momento de buscar las estructuras, los modelos que nos permitan desarrollarnos de adentro hacia afuera. El empezar a crear estos mercados endémicos, esta proliferación y orgullo de consumir lo que produces, fortalecer los mercados internos. Y cuando digo internos, no solamente hablo de un país, sino hablo de Latinoamérica. Tenemos un mercado potente, fuerte, a partir del río Bravo hasta la Tierra de Fuego, que hay que aprovechar. Pero a veces los países solamente tenemos puestos los ojos en los gigantes. Los enanos, si nos juntamos, también podemos ser gigantes. Así es de que me gustaría que fuera mi reflexión final. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marín, con tan excelente planteamiento, unificando los criterios, que parece bien importante, bien interesante. Vamos a ver qué nos tiene ahora una vez más en ese intento de unificación de discusión, de términos usados en la misma, de la doctora Evelyn. Adelante. Bueno, sí, comparto que sigue siendo fundamental el tratar a través de la educación lograr los cambios que se requieren dentro de una sociedad. Recordaba en este momento algo que había una literatura que estaba leyendo del caso de la educación japonesa en este momento. Se estaba planteando estudiar más lo global que lo interno, me imagino, pues una sociedad bastante desarrollada y por supuesto en algunos aspectos bastante tradicional, pero que la formación estaba cambiando fundamentalmente para hacer estudios más multicultural. Es decir, que cualquier japonés pudiera tener elementos de poderse adaptar con facilidad a las sociedades globalizadas. Eso me permitiría de alguna manera tratar de ver cómo es en el caso latinoamericano, que hemos tenido por muchísimos años, esto no es un proyecto nuevo, tratar de unificarnos por un proyecto latinoamericano de identidad. Y ahí también me recordé cuando una ponencia que llevé a Madrid en un congreso, cuando yo decía de la realidad latinoamericana y decía que era semejante, y se paró un argentino y me dijo, bueno, no tan semejante, porque más son nuestras diferencias que lo que nos identifica, para un poco entender cómo cada país nos ve, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados a la literatura que nos veíamos como unificados. Yo sí creo que hay comparto ese criterio, hay una agenda pendiente, urgente de atender, y no por lo urgente no deja de ser importante. El caso de la identidad, evidentemente para nosotros los latinos es un elemento esencial para poder abordar estos problemas.
Y también asomo el caso de Europa. La Unión Europea, la mayoría de los que estábamos por fuera viendo este proceso decíamos, eso es imposible de lograrlo, porque ahí hay mucho más problemas para la unificación de lo que nosotros podemos creer los latinos. Ahí hay problemas religiosos, ahí hay problemas antropológicos, ahí hay problemas de guerra, ahí hay problemas de distintas aristas. ¿Qué es lo que han hecho ellos para superarlo? Eso sería el gran camino. El gran camino a ver en investigaciones futuras. Porque yo soy de las que creo que, por mi experiencia de haber podido vivir en Europa un tiempo, hay diferencias sustanciales entre los países. Y bueno, es una experiencia, es un camino interesante a observar, sobre todo porque en el tiempo se han fortalecido. Y todavía los latinos, nosotros seguimos pensando cómo mirarnos, cómo hacemos para que realmente esa identidad tenga tanto peso que permita la integración real, la integración que no sume todos los días más parados. O sea, que nosotros hemos sido exitosos en la producción de pobres. ¿Qué pasó en el camino? Porque todos los países tienen un porcentaje de que no hay ningún país perfecto que no tenga pobreza. Lo importante es ver que cada día sean menos. Yo creo que eso es lo que más impacta. Impacto realmente significativo. Y más con elementos que impactan, con elementos que de alguna manera en esta sociedad de hoy rompen por completo muchos de los paradigmas establecidos. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que discutir sobre este tema, yo lo dejo abierto, me parece interesantísimo lo que estamos abordando y mi cierre estaría por allí dirigido. Si pedimos es flexibilizar las organizaciones, si decimos creatividad, si estamos incorporando tantos elementos para que las sociedades sean más competitivas, bueno, yo pienso que los primeros que tenemos que tener esa apertura tenemos que ser la academia. La academia tiene que ser una discusión bastante abierta para lograr realmente consolidar elementos clave para impactar la pobreza de hoy. Gracias, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, profesora Evelyn, doctora Evelyn, por tan excelente participación, intervención, unificación de planteamientos que entre todos hemos intentado llegar. De verdad que es bien importante ya al cierre, los profesores, investigadores Alejandra Mujica y Roberto de Luna, ellos han tenido algún problema de conexión, prefieren opinar en la próxima reunión, bien importante por lo que no han ido entrando y saliendo por los problemas de conexión. Bueno, bien interesante. Bueno, nosotros seguimos ya cerrando y que, como todos han coincidido, hay un gran reto, que es ese llamado que se nos hace, sobre todo en nuestro rol como investigadores y académicos, especialmente latinoamericanos. Lo que nos dice Evelyn en esa experiencia que ella nos describe allá que estuvo en Europa, quizás de una u otra forma lo hemos sentido. Es decir, no necesariamente todos los latinoamericanos nos sentimos identificados. Y ese sí es un problema, porque entonces hay un etnocentrismo regional. Y esa es una de las cosas que más nos ha dividido. Independientemente de las circunstancias, yo siempre hemos tenido buenas relaciones con personas y con colegas de diferentes sitios, ¿no? De diferentes países. No obstante, y no es que porque estemos en México queramos decir lo que les agrade aquí a los hermanos mexicanos, pero uno de los colegas, en cuanto al gentilicio, que
estando en eventos en diferentes espacios, hemos tenido mayor identificación, a pesar de que hablamos diferente en muchas cosas, a lo mejor la comida es diferente, son los venezolanos y los mexicanos. Y por eso ya lo aborto yo aquí en México en este momento, por esa afinidad que hay en muchas cosas, ¿no? Cuando en un momento determinado, cuando hicimos la primera asociación, coincidimos precisamente en un reclamo que tuvimos nosotros, latinoamericanos, un evento que nosotros estamos muy de acuerdo que los idiomas universales, generalmente aceptados en muchas partes, tenemos que aprenderlo y dominarlo. Por una parte, a lo mejor de nuestras competencias obligatorias. Pero una de las cosas que nos sorprendió hace varios años atrás, que en un evento de España, de la ñ, el evento teníamos que decirlo en inglés. Y nos pareció, bueno, podemos hacerlo, tenemos la competencia, pero decíamos, oye, ¿cómo hacemos? Ahí nos unificamos en el reclamo los mexicanos y los venezolanos y armamos no una cosa inadecuada, un reclamo fuerte, sino que la protesta fue pasiva. Y una doctora de la UNAM que iba allí, egresada de Harvard, ella comenzó en inglés y a mitad dijo, ¿y por qué tengo yo que hablarlo en inglés? Nosotros no elegimos el español y venimos a España, ahora nos obligan a hablar en España en inglés. Entonces no tiene sentido, ¿no? Cosas como esa, que son aspectos que parecen nimios, de poca importancia, pero son bien importantes, porque es donde aflora el espíritu latinoamericano. En ese momento allí el grupo de mexicanos y venezolanos comenzamos a andar juntos. Es decir, hubo una identificación, amistad y simpatía, empatía también bastante, porque hubo identificación en ese sentido del latinoamericanismo. Y es posible que en ese momento comenzamos a conversar y a hablar, y fue lo que nos llevó a proyectos como las actividades que comenzamos a hacer allá en la Universidad de Carabobo, Venezuela, los convenios entre, en este caso, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que fue allí donde tuvimos la ocasión de interactuar con los profesores de esa universidad, y a lo mejor por eso estamos acá. El doctor Ortigosa, el doctor Guillermo Marín, que son de aquí de la Universidad de la UACJ, perfectamente, tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, llegamos al punto donde hemos llegado. ¿Y qué es lo que me hubiese gustado en este caso oír hubiese gustado oír, yo pusiera que lo digamos en las próximas actividades con Alejandra, ¿no? De su experiencia que tuvo, por ejemplo, en otros países también acogedores, pero que también hay esa cuestión de no identificarnos uno con otro. Y que sería bien interesante, seríamos una potencia cuando entremos como dijo el doctor Guillermo Marín, cuando dijo algo bien interesante de pensamiento y modo de actuar, o vamos a decir, instrumentalización en lo concerniente a la cultura de los latinoamericanos para los latinoamericanos. Es bien importante. Es como cuando los europeos dicen de los europeos para los europeos. Hubo un eslogan hace muchos años atrás que el mensaje era retorna a Europa, decía. Pero retornar a Europa no es que la gente se fuera para Europa, los europeos que estaban en estos países, sino retornar a Europa es que volviesen a ser europeos, en sentido de europeos, todos los países que conformaban la Europa. En este caso nosotros diríamos, retornemos a Latinoamérica, somos latinoamericanos principalmente, sin que eso indique que nosotros nos vamos a encerrar en un egocentrismo, no, sino que sencillamente, sin perder la perspectiva del mundo, de la globalización, estar bien claro que somos, ante todo, latinoamericanos y que de esa forma, con todos los recursos que tenemos muchas cosas para que a partir de esa ventaja comparativa podamos ser competitivos. Un recurso muy valioso que tenemos nosotros es la gente. Nuestra gente es muy valiosa. Tenemos gente
muy capaz de cosas buenas, así como a lo mejor nos estigmatizan de aspectos negativos, incluso hay términos hasta despectivos, peyorativos, mojados, sudacas y cosas por el estilo. Somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos, y hay que estar bien orgulloso de eso, porque si ustedes comienzan a ver, hay cantidad de personas de nuestros ámbitos, nuestros países, muy valiosos y recientes. Vamos, a lo mejor no tanto irnos al pasado, vamos a buscar gente reciente. Aquí tenemos gente, por ejemplo, en México tenemos un gran maestro, que es el doctor Roberto Hernández Sampieri. Una persona como Roberto ha dado un aporte al mundo latinoamericano como nadie se puede imaginar. Y así comenzamos a buscar. El doctor Antonio Francés en Venezuela, lamentablemente murió trágicamente, producto precisamente de esas crisis, esos problemas sociales que se han dado en nuestros países. Perdió su carrera más pronto de lo que nosotros nos imaginábamos, es decir, sin adiós ni despedida, lamentablemente. Y así comenzamos a buscar personas y vemos que tenemos muy capaces de influir no solamente en nuestro medio, sino en otros medios. No sé si alguien más quiere decir algo, no sé si Alejandra se atreve ahorita, porque ella decía, no, como me salí, yo prefiero haber oído toditos, pero no sé si querrá, o el doctor o el profesor Roberto de Luna, no sé si quieren intervenir brevemente ustedes. Adelante, Alejandra, si quieres decir. No, solo decir que en cuanto a la identificación, ¿no? Y buscar esos lugares comunes en los espacios académicos. Por lo menos cuando se estudiaba el Derecho del Trabajo en la especialización, el posgrado allá en la Universidad Central de Venezuela, la gran cantidad de la literatura venía precisamente de autores mexicanos, ¿no? Y eran ejemplos, ¿no? De desarrollo en materia de jurisprudencia, ¿no? Y manejo de experiencias a nivel del derecho sindical, ¿no? De las luchas sindicales. Y sí, hay muchas cosas en común que pueden llegar a plantearse y buscar esa identidad, ¿no? Hace tiempo que quizás se está estudiando y tenemos esos espacios de conocimiento allí, ¿no? Simplemente hilarlos y terminar de cimentarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, muchas Tuve gracias. problemas graves para poder comunicarme, para poder conectarme y lamento mucho no haber escuchado parte de esa disertación. Bueno, Alejandro está en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Bueno, fíjate, es algo importante porque yo me acuerdo que en las asignaturas de Derecho teníamos un maestro o un libro clásico que era García Maínez. Sí, cómo no. Eduardo García Maínez. Mario de la Cueva. Ajá, también. Y en administración teníamos al maestro Fernández Arena. Teníamos nosotros, el maestro Fernández Arena, oye, de la auditoría administrativa, el padre de la auditoría administrativa, después fue, yo digo, no sé si fue tomado para otros modelos como referente, de verdad que sí. Entonces, el mismo Chiavenato. Ajá. Bueno, Chiavenato brasileño. Bueno, es uno de los grandes referentes en la administración. Sí, es sí, bueno, ¿no? más actual, más reciente. Es más o menos el par para administración, lo que es Nae Sampieri para el mundo Sampieri, sí. hispanoparlante. Bueno, no sé si el maestro Roberto de Luna quiere agregar. Sí, doctor. Buenos días a todos. Estaba teniendo un poco de problemas para poderme conectar. Sin embargo, pues quiero hacer una apreciación ahí un poco. Al principio, cuando nos conectamos, escuchaba un poco acerca de lo que comentaba el doctor Ortigosa. Él mencionaba acerca de cuáles eran las estrategias que tenía México con respecto a
para la recuperación de la pandemia. Se dijo mucho que el 2021 se veía como el año de la recuperación económica para México. Incluso el Fondo Monetario Internacional mencionaba que pues, después de iniciados los programas de vacunación en México, esperaba una recuperación del 4.3%. También veía que la Secretaría de Hacienda era más optimista, decía que un 4.6% de crecimiento. Sin embargo, pues esto lo veo como algo incierto, lo veía yo como algo incierto, dadas las condiciones en las cuales nos encontramos. Dice que mencionaba en unos artículos que leía yo que volver a los niveles de actividad en los que estábamos antes de iniciar la pandemia, va a ser cuestión de 2 a 3 años para poder volver a recuperarnos o poder llegar otra vez a como estábamos antes de la pandemia. Y con respecto a lo que mencionaba el doctor Ortigosa de lo que México planeaba para poder en aras de poder iniciar la recuperación, mencionaba el artículo que yo estaba revisando, que pues México o la apuesta que México tiene con respecto a las estrategias para la recuperación era principalmente pues dar microcréditos para las empresas, para las pymes, incluso para las pequeñas y las medianas empresas. También otra de las estrategias pues son los programas sociales que ya se encuentran en marcha desde que inició el gobierno, la cuarta transformación, la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, mencionaba el artículo que pues todas estas ayudas han quedado cortas para poder recuperarnos de todos los estragos que ha traído la pandemia. Sabemos que la pandemia pues obviamente ha sido un problema muy, muy grande, de grandes magnitudes, que ha traído pues muchos estragos con respecto a la economía. Y también me observaba o estaba yo revisando un artículo donde mencionaba 10 datos macroeconómicos que han afectado el COVID, desde que inició el COVID hace un año. Y pues voy a ofrecerles estos datos para que yo veía en este artículo. Uno de ellos decía con respecto al PIB o al Producto Interno Bruto. Dice que el Producto Interno Bruto dice que la economía tuvo un desplome del 8.5% en el 2020. Menciona que es una caída desde la década de 1930. Es la mayor caída desde el 1930, cuando se vivió la Gran Depresión Económica. Otro de los datos que daba es con respecto a la deuda. Decía que en el 2020 la deuda pública en México fue del 52.4% del Producto Interno Bruto, que también lo menciona como una cifra histórica. Otro mencionaba ahí con respecto a la deuda que los intereses representaban el 3% del Producto Interno Bruto, que es el nivel más alto que se registró desde el año 2000. Otro de los datos que daba eran con respecto a los empleos, y mencionaba en el artículo que 647.710 mexicanos perdieron su trabajo durante todo el año del 2020, que eso es la peor cifra que se tiene registros desde hace algunos años. Decía también que con respecto a los retiros por desempleo, decía que el año pasado, que fue el año 2020,
decía que más de 1.7 millones de trabajadores decidieron retirar el dinero de las Afores por desempleo. También pues era otro de los datos que ofrecía el artículo. Mencionaba también que entre mujeres y hombres, las mujeres habían sido las más afectadas. Mencionaba que en el mundo laboral se retrocedió 10 años en el 2020 tras la llegada del coronavirus en América Latina. Otro dato importante era con respecto a la pobreza. Decía que según como lo estimaba BBVA México, estimaba que la pandemia provocaría 12 millones de personas que iban a caer en la pobreza extrema, lo cual afectaría el 26% de la población total. Sin embargo, bueno, este dato que da con respecto a la pobreza menciona que las cifras oficiales van a estar hasta agosto del 2021, pero es una perspectiva que hacía BBVA México. También con respecto a la pobreza laboral, decía que la pobreza laboral se ubicó en el 40.7% en el año 2020, que es la cifra mayor al 37.4% del año anterior. Con respecto a la inversión, decía, bueno, a la inversión, se refiere aquí a la inversión extranjera. Decía que había una caída del 11.7% en inversión extranjera directa, que esto pues sabemos considerando que Estados Unidos pues es el mayor socio comercial de México, pues representa un dato bastante alarmante. Otro dato mencionaba la gran catástrofe, lo que mencionaban ellos como la gran catástrofe, que decía que en 1.207 millones de dólares al cierre de febrero era los estragos que ha traído el coronavirus, que solo son superados por los huracanes Vilma y Odil y el terremoto del 2017. Y el último dato que mencionaba también ahí es que el golpe que ha representado sobre todo para los hombres, ya que indicaba el reporte que los hombres eran los más afectados por la pandemia. Siempre vimos ahí un comparativo con respecto a lo que causaban el hombre y la mujer, y siempre en el hombre son los más afectados en los estragos del coronavirus o en los síntomas, pues. Siempre mencionaban que los hombres eran más afectados que las mujeres, y dice que los hombres han requerido mayor hospitalización en terapia intensiva, intubaciones, y que eso es un incremento muy grande. Y pues si tomamos en cuenta que es mayor el número aun cuando se quiere lograr un equilibrio entre el hombre y mujer, que estamos en aras de lograr eso. Sin embargo, pues sabemos que la mayor fuerza productiva creo que es el hombre, entonces es un dato también bastante preocupante. Y pues ese era el último de los puntos que mencionaba el artículo. Gracias, doctor. Bueno, verdad que muchísimas gracias, profesor, maestro Roberto de Luna. Bueno, así de esta forma hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos. Doctora Evelyn Martínez Torres desde Estados Unidos, investigadora maestra Alejandra Mujica Alfonso desde Valencia, Venezuela, a profesor José Rafael Pineda Ruiz desde Valencia, Venezuela también, a los profesores, doctores y maestros respectivamente, Ortigosa, Marín, de Luna y el suscrito
desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. ¿Verdad que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima reunión en 15 días. Muchísimas gracias a todos.